del segundo semestre de la Universidad Benedicto de Dios. Nos encontramos en la tarde con mi compañera. Mucho gusto, Lina Rocío Becerra, estudiante de segundo semestre de psicología. Bueno, mi nombre es Johanna Balaguer, soy psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá. Mis cursos doctorales los hice en la Universidad de Valencia, España, y me formé como psicoterapeuta gestáltica en Valencia, también en España, en el Instituto de Terapia Gestalt, y soy magíster por la Universidad de Valencia como terapeuta en un enfoque en terapia de familia, desde un enfoque integrador que es enfoque gestáltico y enfoque sistémico. Bueno, primero agradecerles como la invitación. También colaboro con la Pontificia Bolivariana. Precisamente ahí estuve, cuando a mí me invitan a la universidad, me invitan a dar técnicas gestálticas. ¿Qué es la Gestalt? Vamos a dividir dos puntos. Una cosa es la psicología de la Gestalt y otra cosa es la terapia Gestalt. Aunque la terapia Gestalt viene también y está muy influida por la psicología de la Gestalt. Yo voy a hablar más de lo que es la terapia Gestalt. En Colombia es bastante desconocida, como les estaba comentando, en universidades de Costa Rica, Argentina, Chile, México. Hay tres ramas importantes. Está la rama cognitivo-conductual, luego la rama de psicoanálisis o psicodinámica y luego la de terapia Gestalt. En nuestro país el humanismo, o sea, aquí ya de una vez estoy contándoles que la terapia gestáltica está enclavada en el humanismo existencial. Las terapias humanistas son y siguen siendo muy fuertes en intervención fuera del país. En nuestro país realmente es un ámbito completamente olvidado y se ha relegado. Es algo así como que ha desaparecido. Universidades como la Javeriana sí sigue teniéndola, como la San Buenaventura también tienen algunas cosas. Entonces, la terapia Gestalt es una terapia con mucha fuerza. En México hay toda una universidad, es una universidad Gestalt como tal, donde la psicología de su rama fuerte es la terapia Gestalt. La terapia Gestalt, como les comenté, tiene una gran influencia fenomenológica, entonces donde se mira la parte de lo que es el fenómeno como tal, donde el humanismo y la parte existencial es pues otra de las bases, y donde se plantea que el ser humano es un todo. Por lo mismo y tanto, dividirlo por partes serían negar la propia existencia del ser humano. Eso es, por ejemplo, una de las raíces que tiene la terapia Gestalt, de la psicología de la Gestalt. Bueno, la terapia gestáltica o de Gestalt desarrolla una perspectiva muy unificadora del ser humano, donde se tiene en cuenta la parte intelectual, la parte cognitiva, la parte emocional, y se tiene en cuenta la parte espiritual, la creencia que tenga esa persona. Sea un punto de diferencia, pues como ustedes se están dando cuenta, estoy sentada aquí, no tengo mesa intermedia, porque es algo así, yo soy la facilitadora de los procesos. Entonces no hay como esa diferencia de poder que se puede ejercer desde el psicoanálisis. Yo no soy la poseedora del saber. Quien sabe más de sí mismo es mi propio cliente. Lo que pasa es que en humanismo no se habla de pacientes, se habla de clientes, de usuario, de otra manera. Lo que pasa es que yo sí sigo hablando de la palabra paciente, pero quiero que se sepa que es algo que yo planteo, pero en terapia Gestalt y en el enfoque humanista no se maneja el término paciente. Lo que pasa es que yo sí tengo, digamos, como ese nombre ahí marcado. ¿Qué hace que el humanismo no lo maneje? Pues es que la palabra paciente significa que tú vienes a esperar, tienes que tener paciencia mientras que yo termino. Entonces de una vez da una diferencia. Y es un factor muy del ámbito médico de salud, pero yo sí lo sigo usando porque me muevo en ese ámbito. Bueno, cuando se habla de terapia Gestalt se habla de una experiencia global, ¿no? El ser humano se ve desde un todo, y lo que se basa mucho no es centrado en las soluciones. Por eso nosotros no estamos viendo tanto, la pregunta con la que nosotros trabajamos es cómo y para qué sirve, a diferencia del psicoanálisis, que plantea las preguntas del por qué.
Nosotros al plantearnos más desde las soluciones, por eso hacemos más la pregunta ¿para qué sirve? ¿Cómo ha construido eso? ¿Cómo ha llegado usted a eso? Porque a nosotros nos interesa la acción. Bueno, nosotros, nuestra base es más centrada en el presente. El pasado, pues sí, es algo que se tiene en cuenta, pero lo que más nos interesa, por ejemplo, con respecto al pasado, es cómo ese pasado está afectando el presente. Se parte del principio que el futuro pues es algo muy incierto y devolverme al pasado a solucionar algo no. Me interesa cómo eso está todavía afectando a la persona y cómo afecta, por ejemplo, principalmente su relación, su sentir frente, digamos, como a la pertenencia a estar aquí en el mundo, ¿no? Obviamente desde la teoría Gestalt coge el término Gestalt, que es una palabra alemana, que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la completud. Se basa, por ejemplo, en dos cosas. Se habla de figura-fondo, ¿vale? Lo que es figura, lo que sería el fondo, lo voy a leer como sale aquí, sirve de marco sobre el cual va a observarse la figura y dónde ésta se apoya. Es decir, estamos viendo un marco de un cuadro, lo que hay lo que se ve en el fondo, lo que se ve ahí en ese marco, es lo que se conocería como fondo. Y la figura es lo que destaca. Por eso las imágenes, uno ve una cosa del fondo y ve muchas cosas y luego ve otras. Fuerza. Y cuando hablamos de terapia gestalt en Colombia, todavía la gente tiene la imagen de Fritz Perls y los experimentos de los años 60 y demás. Y esto es lo mismo que como ha pasado con el psicoanálisis, con el conductismo, que una cosa son los orígenes y luego cómo se va transformando. Bueno, la terapia gestalt está enmarcada en un enfoque humanista, tiene unas raíces profundamente fenomenológicas y considera al ser humano como un todo. Se dice que la gestalt y la práctica de la gestalt, de la terapia gestalt, es una mezcla entre fenomenología y conductismo, porque efectivamente los gestálticos estamos muy enfocados en la acción, enfocados en el trabajo en el presente. ¿Qué quiere decir? Nos interesa un poco qué pasó en el pasado, pero es cómo afecta al presente, cómo ese pasado afecta al presente. No tenemos esas raíces, aunque pues hay una influencia desde el psicoanálisis, porque el creador de la terapia Gestalt, Fritz Perls, él era médico, psiquiatra, que en un principio fue psicoanalista, y luego con su esposa Laura Perls, entre los dos en Sudáfrica, empiezan a crear todo esto y llegan hasta Palo Alto, y es cuando empieza como todo este proceso. La Gestalt es también una manera de contestar tanto a los procesos del funcionalismo y el estructuralismo, y la base de la psicoterapia Gestalt también es la psicología Gestalt. Bueno, desde ese punto de lo que se apropia la terapia Gestalt desde los principios de la psicología de la Gestalt es que se basa mucho en procesos de percepción y ellos plantean que una situación no se puede dividir, un ser humano no se puede partir. Por eso cuando se trabaja, como ustedes ven aquí en el consultorio, yo no tengo mesa. Si tengo una mesa si hay alguien que la quiera trabajar, pero uno trabaja mucho más en un espacio, porque lo que se trabaja aquí no es desde el concepto de la enfermedad, no es un trabajo desde el concepto de enfermedad. Eso no quiere decir que no tengamos psicopatología. Nosotros tenemos un manejo psicopatológico. Hay un libro que salió hace como 3 años sobre psicopatología Gestalt. Y por otro lado, lo que pasa es que nos buscamos es la parte sana del ser humano, ¿no? Trabajamos más que todo con ese punto de salud y teniendo en cuenta mucho el proceso de subjetividad entendida como el proceso individual, no como el contrario de objetividad de investigación. Nosotros como tenemos una cuestión que se llama el ciclo de la experiencia, que es algo así como donde basamos nosotros el análisis de la personalidad, y luego nosotros intervenimos desde 3 tipos de técnicas: las supresivas, las expresivas y las integrativas. Y el pilar del trabajo en Gestalt es el experimento, que son, digamos, como que hay una base, que lo que interesa es que la palabra se vuelva acción. La Gestalt trabaja, a diferencia del psicoanálisis, el psicoanálisis trabaja con una pregunta de por qué.
Nosotros trabajamos con una pregunta del para qué y el cómo, porque lo que invita es a la acción y a la solución del problema. Se busca es la solución del problema. Entonces, no hay proceso de interpretación y a mí en eso sí es como uno de los puntos que me parece muy importante trabajar. La única enfoque que puede hacerlo, porque la gente tiene la formación de eso, es desde un enfoque psicodinámico. O sea, como les comentaba ayer, hay que tener claro una cosa: cuál es el enfoque de mi trabajo y cuál es mi campo de acción. Como esto es un enfoque, el enfoque Gestalt se puede trabajar en el campo educativo, en el campo clínico, en el campo de la salud, en el campo organizacional, como cualquier otro campo, como podría ser el educativo. Entonces, lo que nosotros basamos es en esa integridad del ser humano, teniendo en cuenta el momento actual en el que está. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, por supuesto, el proceso de desarrollo se tiene en cuenta. O sea, es que yo no puedo hacer un trabajo de intervención con un niño si yo no sé lo que es normal o no es normal en un proceso de desarrollo de un niño de los 5 años. Entonces, cuando estamos hablando de adulto, también tenemos que ver la parte orgánica, no todo es psicología. Y hay que saber a qué otros profesionales nosotros debemos derivar, en especial cuando trabajamos con niños y con adolescentes. Que en esos ámbitos, sobre todo en ese punto, y cuando uno trabaja, en mi caso, en terapia de familia, hay que tener muy claro cuáles son los límites no solamente de mi enfoque, sino mío como profesional. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que eso es una herencia del psicoanálisis. Para uno poder ser terapeuta gestáltico, primero tiene que recibir varias horas de terapia. Y en eso yo vengo formada del enfoque psicodinámico, porque la Javeriana era psicodinámica y hice la praxis en enfoque psicodinámico. Pero me gusta más mi praxis desde el humanismo. Pero logran eso, que una persona no se trabaje lo que es, efectivamente va a dar una contaminación en el proceso terapéutico. Entonces, por ejemplo, para ser terapeuta gestáltico se necesitan estudiar 600 horas, aparte de lo que es y estar en un instituto reconocido. En Colombia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el humanismo ha desaparecido prácticamente en las universidades. La sigo conservando la Javeriana, tanto de Cali como de Bogotá, y algo de la San Buenaventura. Entonces, por ejemplo, la Gestalt es un enfoque que se maneja en muchos lugares. Argentina, Chile, México, Costa Rica. Por ejemplo, dentro de las ramas de la universidad existen esas ramas importantes, ¿no? Entonces es cognitivo-conductual hasta cierto punto, y luego se elige si se quiere ir por el enfoque de Gestalt, por el enfoque psicodinámico principalmente. Existen las maestrías, hay doctorados, hay tesis doctorales sobre terapia Gestalt, que no es antigua. La gente, por ejemplo, aquí está bastante perdida en eso y cree que no. Pero lo que es, por ejemplo, en Costa Rica es absolutamente, porque allá de hecho vivió mucho tiempo un gran teórico, Celedonio Castañeda, que es uno de los pilares. Él fue incluso discípulo de Laura Pérez, y él fue docente mío. Él murió hace poco tiempo y realmente él estuvo muy vinculado a Costa Rica. En Argentina tiene una fuerza, hasta Jorge Bucay, que es muy conocido dentro de los trabajos. Uno de nuestros trabajos fuertes es el trabajo psicoterapéutico grupal, que aquí en Colombia es muy desconocido, y la gente cree que hacer terapia grupal es reunir gente. Eso tiene unos pasos, tiene una estructura, tiene unos pasos absolutamente trabajados. Psicoterapia grupal es hacer terapia con varias personas al mismo tiempo. Sí. Que no tiene nada que ver con lo que son grupos de apoyo. Eso tiene unos ejercicios claros, concisos, con unos procesos éticos como tal, unas sugerencias. Bueno, doctora, le quería agradecer. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga, y gracias enormemente.